noches a todos los queridos televidentes que están acompañándonos. Primera reflexión sobre estos 18 días. Bueno, son 18 días donde se ha marcado claramente por parte del presidente la agenda de cambio, la agenda que él propuso. Diría yo que él propuso cosas más controvertidas durante su campaña, con lo cual hoy ha propuesto una cantidad de reformas que son realmente aún menos de lo que él dijo en la campaña que iba a hacer. Con lo cual no hay por qué sorprenderse, porque a él lo votaron expresando una propuesta de cambio. Y es lo que él ha planteado sobre la mesa, ¿no? Una propuesta de cambio profundo en un contexto de extrema fragilidad, Pablo. ¿No? Sí, Todos tenemos claro que la herencia que ha recibido el gobierno de Javier Milei es mucho peor de la que yo recibí en el 2015. Estamos, él lo ha dicho, a un riesgo de una inflación del 18.000%, con el doble de la base monetaria que se necesita para funcionar la economía. Eso es un escenario perfecto para la hiper, y hoy él está maniobrando en esas condiciones. Hasta ahora la habilidad del equipo económico liderado por Toto Caputo ha ido cortando algunos cables y la bomba no explotó. La brecha está en un nivel muy bajo, que es lo que marca si empieza a haber una posibilidad de que la economía funcione, pero nadie, ni Toto, ni los técnicos del fondo, ya me lo mencionaron hace un par de años atrás, saben cómo desarmar este cepo, y lo tienen que ir haciendo paso a paso, porque lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, y con ese final maquiavélico de Sergio Massa, es algo inédito en la historia de la economía mundial. Este cepo nadie lo tuvo que desarmar y lo están haciendo bien hasta ahora, pero la situación de fragilidad sigue estando, con lo cual hay que mantener mucha coherencia y solidez, fundamentando el cambio para que las expectativas vayan cambiando. cuando hablé hace unos días con el ministro de Economía allí en el Palacio de Hacienda, con Luis Toto Caputo, le pregunté, esto además de ese primer paquete de medidas, ¿avanza hacia un cambio de régimen económico? Y me dijo claramente que sí, y es más, que la dolarización no estaba descartada para nada. Y lo que vino después, Mauricio, fue mucho más que medidas económicas para salir de esta trampa que nadie sabe cómo desactivar. Da la sensación que entre el mega decreto y la ley ómnibus, realmente por la cantidad de aspectos que abarca, quieren un reformismo o avanzan sobre un reformismo, aperturismo, la libertad en aspectos que ni siquiera creo que estuvieron presentes en la campaña. No, yo diría que acá lo he dicho siempre, ¿no? Para mí el gran cambio doloroso que trajo este gobierno, que tal vez fue el peor gobierno de la historia, es un enorme aprendizaje. Y uno de los primeros aprendizajes que no estaba entre el 15 y el 19, Pablo, es que la libertad es un concepto único. Si uno quiere la libertad política, tiene que creer en la libertad económica. Así es. Y en el 15 todos querían seguir jugando a que este tema que el Estado me regula y me da gratis las cosas, y que yo puedo hacerme el distraído y no cumplir mi rol en la sociedad, no tener una actitud de compromiso con la cultura del trabajo, con la competencia, con el integrarse al mundo. Y yo creo que hoy ese 56% tan impresionante que sacó Javier Milei en la segunda vuelta refleja claramente una vocación de cambio mucho más profunda que la que tuvimos en el 2015. Y eso es lo que él está haciendo, o sea, demostrar que el cambio es total. O sea, este famoso DNU, hoy ya muy controvertido por los orcos, como veo que también vos lo llamás, lo que viene a decir es: liberemos a la gente, Exacto. liberemos a los argentinos. No es Exacto. un DNU de los cientos que hizo el kirchnerismo, que era regúlese, créese el registro tal para que cada uno se anote si quiere Exacto. hacer la pindonga, y Sí. después, por supuesto, eso terminaba en una traba o en una coima, ¿no? Entonces, eso es lo que vino a terminar, ¿no? Es decir, acá lo que se vino a decir es: confiamos en los argentinos, ¿no? Los argentinos son capaces de tomar decisiones mucho más allá de lo que los ha dejado el régimen kirchnerista. Y entonces creo que
esto, nadie puede estar en contra a recibir más libertad. Te puede dar un poco de vértigo después de tantos años de opresión, Eso. pero no asfixia, ¿no? Entonces digo, acá lo que hemos salido de la asfixia de ese Estado que se metía en todo y no resolvía nada, salvo las necesidades y los menesteres de los que estaban conduciendo el Estado. Eso sí lo resolvía. Ahora, Uno de los ciudadanos. por mucho menos, por una reforma previsional, a Macri le llenaron la plaza de los dos congresos con 14 toneladas de piedra. Y ya estamos viendo que a 44 días le van a hacer un paro general. Pregunta de cajón, ¿lo van a dejar gobernar? No, yo creo que hay gente que va a intentar defender sus privilegios. Lo que tienen que darse cuenta es que hoy el cambio es profundo por decisión de la gente, Pablo. Esta es la gran diferencia, que si ellos se equivocan, se aplican las mismas medicinas que aplicaron en nuestro gobierno. Hoy van a encontrar, especialmente liderado por los jóvenes, una vocación de cambio muy profunda. Entonces, tal vez, si ellos empiezan a actuar fuera de la ley para entorpecer el funcionamiento del gobierno, van a encontrar una reacción de la sociedad que no tuvieron en el 2015, ni en el 2018, en aquella famosa 17, final del 17, la famosa plaza de que quebró nuestro gobierno, ¿no? Porque ahí se quebró el gobierno. Entonces creo que hay un argentino que maduró, un argentino que ya sabe que lo que le regalan le sale 10 veces más caro, un argentino que quiere que le den espacio para trabajar, sabe que está dura la mano, que lo que dejaron es muy, muy feo, porque la inflación que ya viajábamos ocultaba la distorsión del precio de la nafta, de las tarifas, del dólar, que es lo que ha hecho inicialmente el presidente Milei con su equipo económico, que es ir blanqueando esos precios para ir logrando después entrar en un proceso de estabilización. Con lo cual, yo creo que tiene que reflexionar esta gente que ha vivido muchos años de sus privilegios, agradecer todas las cosas que han adquirido debido a esos privilegios, y entender que ahora nos tienen que acompañar en un cambio que incluya a todos los argentinos, porque a la mayoría de los argentinos le ha ido muy mal con este sistema centroestatal que ha derivado en repartija de privilegios. Quiero ir al tema de la oposición, ¿no? Junto por el Vamos. Cambio, o lo que queda, o si se llamará Junto por el Cambio, los radicales, el PRO, la coalición cívica que ya salió de allí. Hay dudas no sobre el fondo, o en todo caso sí algunos tienen dudas sobre el fondo, pero otros sobre la forma. ¿Qué le dice Macri a, digamos, a aquellos actores de la oposición que van a tener la responsabilidad de tratar, por ejemplo, la ley ómnibus, o en la bicameral decirle sí o no al megadecreto? Yo quiero decirles primero que la fragilidad está ahí, que solamente ha dado el equipo económico los primeros pasos, muy positivos, pero solamente primeros pasos, que no sabemos cuántos cables más hay que cortar para evitar una hiper. Y la hiper empobrecería a los argentinos de una manera de vuelta aún mucho más profunda de la que nos hemos empobrecido, porque el deterioro del salario real nunca se vivió como en estos últimos 4 años, el nivel de empobrecimiento y destrucción del funcionamiento del Estado nunca se vivió como en estos últimos 4 años, pero todavía puede ser peor si no acompañamos. Y de esto se sale, Pablo, para mí es muy importante, no solo con el shock fiscal, que es la base de todo, que era el debate también del 15-19 que pocos comprendían, ¿no? Y decían, no, demoremos. Bueno, y eso llevó a financiar déficit que habíamos heredado. Bueno, hoy no hay financiamiento. Gracias a Dios. Al alcohólico le cerraron el bar, con lo cual acá hay que vivir con lo que nosotros generamos. Y esto es lo que ha planteado el presidente Milei. Déficit cero desde el primer día. O sea, mostrarle a los argentinos primero y al mundo después que aprendimos la lección, que no somos más vivos que los paraguayos, ni que los uruguayos, ni que los chilenos, que se cuidan de no caer en excesos de gasto público. Entonces creo que esto tiene que ser acompañado también por un shock de expectativas distinto. Y eso es desregular, es sacar la pata de encima a los distintos sectores de la economía.
es permitir la sana competencia. La Argentina, lo hemos hablado, Pablo, varias veces en entrevistas en los últimos años, yo he definido la Argentina trabada por las corporaciones y con un comportamiento mafioso. Muchos sectores no permitiendo competir, no permitiendo que otro produzca lo mismo que él produce, más barato y más eficientemente y más genuinamente, eso es un comportamiento mafioso. Yo, todo lo que sea, que es este DNU, fortalecer la competencia, me van a encontrar en ese lugar porque es lo que creo, es lo que nos hace mejores. ¿Alguna Entonces, vez? ¿Alguna yo le vez? pido, Sí. ahí quiero redondearte, por eso yo le quiero pedir a los integrantes Juntos por el Cambio. Nosotros nos planteamos como una opción de cambio. Es doloroso y tenemos que analizar por qué, si la gente votó un cambio, no lo estamos conduciendo. Pero ese cambio era innovar, era modernizarse, era un aspiracional. Entonces ahora nosotros no podemos caer en cuestionar a partir de la perfección institucional cuando el DNU es legal, es constitucional. Fue hecho y santificado por una reforma constitucional, donde participaron en ese momento los partidos que existían, el radicalismo y el peronismo. Y crearon esta herramienta que fue usada hasta el cansancio. Y que el último gobierno se fue con cientos de DNU que ni siquiera se trataron en la comisión bicameral. 800 DNU usó el peronismo desde 1989 al último de Alberto Fernández. 800. 800. Entonces digo, y ahora vienen a hablar de institucionalidad. Entonces digo, hasta por DNU, no se llamaba DNU en ese momento, se llamaba decreto de emergencia. Raúl Alfonsín creó una moneda. Entonces digo, la Argentina está en el borde del precipicio. Entonces necesitamos mostrarle al mundo que acá viene un cambio en serio, porque todas estas cosas que están en el DNU y las que vienen en la ley de emergencia son igualar políticas que tienen nuestros amigos chilenos hace rato, o cualquier país de avanzada del mundo. Entonces digo, no estamos haciendo cosas tan increíbles. Mauricio. Estamos normalizando y saliendo de un comportamiento, insisto, corporativo y mafioso que trabó la Argentina y que expulsó del país a cientos de miles de jóvenes talentosos que están por el mundo, empresarios que están por el mundo invirtiendo y no invirtiendo acá. Y necesitamos que vuelvan. Entonces digo, jugar con esto, estando en el borde, es jugar con caer en la hiperinflación. Con casi 20 años de populismo, recuerdo alguna vez alguna frase de Macri en Olivos diciéndole a los empresarios, yo los conozco. ¿Cuánto del empresariado nacional está preparado, dispuesto a competir con una economía bien abierta al mundo? Yo creo que mucho más de lo que creemos. Pero los que no, o los que no se creen en capacidad, van a oponerse, van a luchar, van a trabar. Pero yo les digo a ellos también, que se crean capaces, porque el empresario argentino lamentablemente ha tenido un talento sobrenatural, un talento único en el mundo, pero para sobrevivir, porque tenía que sobrevivir siempre a la estafa del Estado, a la estafa de la política prebendaria. Y entonces ahora con reglas claras, con un horizonte de libertad, van a hacer cosas maravillosas. Pasa que, claro, muchos ya tienen como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Prefieren el regulador, prefieren gastar la suela del zapato por los pasillos de los ministerios, en vez de trabajar en su fábrica para producir mejor y más, ¿no? Generar productividad, esa estrella polar de la cual hablaba siempre el presidente Perón, ¿no? Que debería guiar a un país. Y creo que finalmente el peronismo se olvidó de que representaba a los trabajadores y terminó representando a los que no quieren trabajar. Entonces creo que a los empresarios también va el mensaje de que animémonos a que podemos ser parte del mundo, que todas esas habilidades que tienen hoy para vivir y sobrevivir a 40 tipos de cambio como tenían en el gobierno de Sergio Massa, para sobrevivir a regulaciones de todo tipo, a trabas en los puertos, trabas en los sistemas de control, todo eso que va a desaparecer les va a permitir a ellos tener una capacidad de mejora enorme, infinita. Alguna vez a Macri, y lo recuerdo como una anécdota que me contaba en alguna de las conversaciones tantas que tuvimos, que en el exterior le preguntaron al Macri presidente,
Oiga, presidente, lo que queremos saber es si usted es un paréntesis entre peronismos o entre el populismo o es el comienzo de un país diferente. ¿Es el mismo desafío que tiene Milei? Y sí, claro que es el mismo. Claro que es el mismo. Acá vamos a tener un verano en el cual los argentinos vamos a marcar si este cambio esta vez va en serio o es solamente un amague. Si es otro prólogo. Ya no puede haber otro prólogo. El prólogo del cambio fue nuestro gobierno. Ahora viene el cambio definitivo. El prólogo del cambio, es una definición interesante. Claro que sí. Nosotros fuimos el prólogo del cambio. Planteamos una agenda de cambios. Vos fijate lo que pasó con nuestro DNU famoso también. Sí. Nosotros hicimos un DNU equivalente de cientos de desregulaciones. Y vinieron y nos dijeron que era un error, que el DNU no había que hacerlo así, que lo dividiésemos en 3 leyes, ¿te acordás? Sí. Y que lo mandásemos al Congreso que lo iban a aprobar. Lo aprobaron raquíticos, pobrecitos, cada proyecto de ley le sacaron lo más sustancial. Y el segundo, que iba con el doble de regulaciones, muchas coincidentes con el DNU que presentó el gobierno de Javier Milei, ni siquiera lo trataron. Entonces no se puede ser tan cínico de creer que un DNU va a tener lo vamos a poder transformar en leyes a la velocidad que la Argentina en crisis necesita y con la garantía de que los distintos lobbies que van a intentar defender sus privilegios no van a terminar de vuelta desguazando y achicando el impacto de estas desregulaciones. Pero la contracara de eso, porque este argumento que estás nombrando es lo que dicen algunos miembros de la oposición de Juntos por el Cambio. Dice, traigan, por ejemplo, los radicales, la propia Carolina Lozada, hablábamos ayer con ella, presentó una ley espejo del decreto, ¿no? Desde la experiencia política, ¿eso es factible con este Congreso, con esta composición del Congreso? Primero, quiero rescatar que creo que Carolina, como muchos otros dentro del radicalismo, están en buena fe intentando colaborar, pero uno tiene que aprender de sus experiencias. No hay ninguna posibilidad, Pablo Rossi, que el DNU tratado ley por ley quede y sea aprobado en tiempo y forma. Ninguna posibilidad. Lo que se aprobaría sería algo mucho menos porque, insisto, los lobbies tienen su fuerza, los privilegios cuentan, hay muchos intereses detrás y además en los tiempos y en la crisis que está la Argentina hoy no resiste que el sistema pare la reforma, no resiste el sistema, el mercado automáticamente abandonaría el gobierno de Javier Milei si la política demuestra que lo puede parar, porque eso significaría que no hay cambio. Y esta pregunta que me hiciste hace unos instantes lo demostraría, sería equivalente a las 14 toneladas de piedra. Y eso sería una crisis mayúscula para la Argentina y una falta de respeto al voto 56%. O sea, ¿vos creés que el 56% no tiene votos de peronistas, votos de trabajadores, votos de radicales, de miembros del PRO, de barrios populares? 56% es un número histórico, ¿no? Histórico, lo plantearon todos, nunca había pasado. Entonces creo que tienen que tener un poco de respeto la dirigencia política de este mandato que ha recibido el presidente Milei, que es un mandato de cambio y de cambio profundo, ya no es un cambio solamente político, de educación, de no corrupción, como el que recibimos nosotros en el 2015. Este mandato es un cambio profundo e integral, que la gente entendió que si no abrazamos de vuelta la cultura del trabajo y del mérito y del esfuerzo personal que nos revitaliza, que nos hace ser felices, que nos hace ser protagonistas, no hay futuro. Entonces creo que hay que tratar de ayudar en este camino, hay que tratar de entender el momento que se está viviendo y colaborar. Siempre hemos sido aquellos que proponíamos, y especialmente desde el PRO, construimos el PRO para ser un partido que apostaba por la modernización, por la innovación, por la integración al mundo. Bueno, acá hay un gobierno que ha levantado esas ideas y que refleja lo que proponíamos nosotros en nuestra campaña como Juntos por el Cambio. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es colaborar con generosidad, porque lo que acá hace falta es que al gobierno de Javier Milei le vaya bien y no
privilegiar los intereses personales. ¿Hay peligro en la República? Hay algunos dicen, la República está en peligro. Aparecieron como hongos después de la lluvia los republicanos de hace 10 minutos. Pero esto lo transforma en una pregunta en serio. ¿Hay peligro de un líder con la suma del poder público? Eso lo hemos hablado mucho tiempo durante el gobierno de Mauricio Macri y después también. Defender la República. Y una de las bases de Cambiemos y de Juntos por el Cambio ha sido la defensa de la República. ¿Cómo se compatibiliza esto con esta necesidad imperiosa de reforma con estos instrumentos? No hay ningún peligro. Javier Milei siempre se ha demostrado muy respetuoso con la justicia. Acá lo que nos da el verdadero equilibrio primario de la libertad es una justicia independiente. Después la libertad de expresión y por supuesto el funcionamiento independiente del Congreso. Entonces creo que el instrumento de emergencia no lo inventó Javier Milei, está en la Constitución Nacional y él lo está aplicando, dado la enorme emergencia que está en la Argentina, enorme, que no alcanza con el shock fiscal. Hace falta un cambio de expectativas profundo, por eso insisto, profundo. La gente tiene que dudar que si la gente sigue pensando en la baldosa de que la Argentina no cambia, no salimos de este lugar. Tenemos que hacerla dudar de que realmente el cambio es en serio y la duda transformarla en certeza. Y la certeza es que encaremos un cambio tras el otro, que es lo que está intentando el presidente Milei. Entonces creo que lo que hace falta es mucha generosidad, especialmente desde aquellos que queríamos conducir el cambio. Y de golpe nos pasó esto, que ha sido un golpe enorme, porque era lo natural que nosotros fuésemos aquellos que liderábamos el cambio. Pero por eso no podemos dejar de negar que son nuestras ideas, nuestras propuestas, las que se están debatiendo mayoritariamente. Y ya no hay ninguna cosa tan extrema o tantas cosas extremas como habían en la campaña que se habían citado. Entonces creo que lo que nos cabe es generosidad y responsabilidad. Es lo que le pido a todos los dirigentes, porque la verdad que el estado en que ha dejado la Argentina, el gobierno que acaba de terminar, es calamitoso. Bueno, calamitoso. Encima hay que sumarle la deuda estúpida por irresponsable que generó el comportamiento del gobierno kirchnerista con YPF, que es una cantidad de dinero increíble, porque solamente bastaba extenderle la oferta de estatización a los minoritarios y esto no lo hubiésemos tenido que pagar. Lo hacía Antonia, con 9 años lo hubiese entendido, y no lo entendió Kicillof ni la presidenta Cristina Kirchner. El presidente Milei ha dicho que va a crear la tasa Kicillof, se lo dijo a Majul hace pocas horas para que los argentinos... Una genialidad para que realmente quede claro que no podemos tener más gente improvisada gobernando y que encima crea que está por arriba de la ley, porque era obvio, no había un solo abogado en la Argentina que no les dijese al kirchnerismo, cuidado que confiscar va a costarle una fortuna a la Argentina. También le costó una fortuna con Aguas Argentinas, le costó una fortuna con Aerolíneas, una empresa que nunca paró de perder plata, encima le tuvimos que pagar 350 o 330 millones de dólares durante mi gobierno al que fue confiscado, ¿no? Un español, o lo que se llamaba Massa. Sí, el famoso grupo australiano español. Quiero compartir esto en el cierre ya de la conversación, porque esto es sintomático. Durante los 4 años de Alberto Fernández fue el ápero Macri, el ápero la guerra, el ápero la pandemia. Apareció Máximo Kirchner y dijo esto. Quiero que me reaccione frente a esto. A ver. Si tuviese que definirlo en 2 o 3 palabras, digamos, ¿no? Tanto el DNU como el proyecto Ómnibus, ¿cómo lo definirías? Que gobierna Mauricio Macri. No creo que cuando uno mira todo esto y ve que el trabajo, por ejemplo, del DNU lo había preparado el señor Sturzenegger para Bullrich, creo. Cuando uno recuerda aquellos dichos de Macri del 19, ¿no? Haría todo lo mismo, pero 2 veces o 3 veces más rápido. Bueno, lo que uno ve que las personas centrales de este gobierno son Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger,
sin cargo, creo, no sé si lo tiene o no, pero con una presencia preponderante, por ejemplo, en el anuncio del DNU, y el ministro de Economía, el malogrado ministro de Economía Caputo, que ha conseguido, a pesar de haber demostrado una gran impericia, al menos durante el gobierno de Macri, ha conseguido trabajo de vuelta, ¿no? Esto dice Máximo Kirchner. Bueno, primero, ya a esta altura, creo que él se ha devaluado en su falta de seniority como dirigente político, así que no sé si vale la pena mucho comentar. Creo que es obvio que tenemos un presidente que se ha hecho cargo del país, que da la cara, que es auténtico, que dice las cosas en las cuales realmente está convencido y sin segundas intenciones, porque la gente lo que siente, y lo que yo comento con todos, es que sienten que él está diciendo lo que está pensando, ¿no? Puede estar equivocado, pero él dice lo que está pensando y ha transformado cualquier síntoma de, digamos, extremismo en convicción. Lo que él transmite hoy es convicción. La convicción de que la Argentina necesita abrazar de vuelta las ideas liberales que nos hicieron un país entre los más importantes del mundo y que a partir de que las empezamos a abandonar, lo único que hicimos fue ir en caída libre. Entonces creo que hay que respetarlo y a mí me alegra muchísimo. Cuando yo decidí no ser candidato, Pablo, una de las razones fue de que si las ideas son de una persona, no termina nunca de fortalecerse. Entonces lo que él sí está diciendo que es verdad, es que las ideas que hoy impulsa el gobierno de Javier Milei son las ideas que me movieron a mí a participar en política. Entonces creo que eso es algo muy positivo, porque ya no es una idea macrista, como decían, cuando son ideas que devienen de la experiencia de la humanidad, ni siquiera de la experiencia de la Argentina, ¿no? La cultura del trabajo, la meritocracia, la modernización, la competitividad, son todas cosas que han sido probadas por grandes pensadores, grandes gestores de la historia de la humanidad, y que la Argentina abandonó creyéndose que éramos más vivos que ninguno, y creyendo que nosotros podíamos vencer la ley de la gravedad. Yo me cansé en mi gobierno cuando todos venían y me decían, esto políticamente no se puede. Yo decía, hay que cerrar acá, hay que cortar acá, si no esto no va a andar. Y ellos me decían, políticamente no se puede. Yo siempre decía, lo que la política no puede dominar es esto, es la ley de la gravedad, ¿no? Si uno gasta de más, se funde. Y este comportamiento irresponsable que ha tenido la Argentina durante muchas décadas y que profundizó el kirchnerismo, nos ha llevado a esta situación. Por eso también digo, es triste ver de vuelta a los mismos intentando ya obstruir el gobierno a poquísimos días. Yo no puedo creer, la verdad que me hace dudar. ¿Qué día es hoy, Pablo? 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Exactamente. Yo quiero creer que antes que las 12, la CGT va a decir, no, en realidad fue una broma, porque es el Día de los Inocentes, y no vamos a hacer ningún paro, porque no puedo creer que después del silencio y la complicidad con el peor gobierno de la historia, porque fueron cómplices del desastre que han hecho Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, sacándose fotos hasta el último día. No se perdieron una selfie. El último día Daer estaba en todas las fotos. Señor Daer, aunque sea hubiesen cambiado las autoridades de la CGT para decir, bueno, hubo un cambio. Entonces, aquellos que acompañaron se equivocaron, nosotros estamos en un cambio y tampoco queremos acompañar esto. No, los mismos, Pablo, los mismos. A mí realmente me preocupa, y recordemos, ¿no?, que fueron los mismos que le hicieron la vida imposible a Alfonsín, los mismos. Entonces digo, cuidado con sumarnos al conflicto, a la traba, al no dejar salir a la Argentina adelante. La Argentina merece, los argentinos merecen, los jóvenes merecen, que son los que llevaron a Javier Milei al poder, tener su oportunidad de demostrar que un cambio es posible. Entonces no tienen derecho, después de haber sido cómplices de este empobrecimiento salvaje que hemos tenido en la Argentina, de plantarse enfrente. No tienen derecho a defender sus regulaciones cuando hoy hay mucho más gente empleada en forma informal que en forma formal. Entonces creo que un poco de dignidad, un poco de respeto
al voto de la gente. Eso es lo que le pido como mensaje final a todos aquellos que quieren salir a la cancha a entorpecer el cambio que la Argentina necesita. Yo la verdad que voy a acompañar todo aquello que signifique una oportunidad de futuro para nuestros jóvenes, porque es en lo que creo, en lo que siento, en lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando ahí no tuvimos el nivel de oposición que tuvimos en la Nación, y lo que hicieron cada uno de los integrantes del PRO cada vez que gobernaron en su ciudad, en su provincia, lo mismo que muchos de los otros integrantes de Juntos por el Cambio, que también a la hora de gobernar han marcado una agenda distinta, tanto en Corrientes como en Mendoza y en tantos otros lugares. Gracias por este diálogo, felicidades para la familia, para este final de año y para todos nosotros. Es un deseo también para todos los que nos están viendo. Tengamos un 24 que va a ser duro, pero sabiendo que si consolidamos una senda de libertad, de integración al mundo, tenemos futuro. Es mentira que tenemos que depender de los orcos para tener futuro. Los orcos nos han dañado, solamente nos han hecho mucho daño, hemos perdido muchos años, muchas oportunidades, porque la Argentina está llena de oportunidades, no solo de talento, sino de recursos, ya lo sabemos, y por no tener un sistema de respeto, de reglas, hemos terminado donde terminamos. Y es la hora de salir, y creo que el gobierno actual plantea eso, una agenda de cambio profundo, donde cada uno de nosotros tiene que ser responsable de hacer su parte, nada más que eso. Gracias por este diálogo.